Muy buenos días a todos. Como presidenta del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida a este evento, el cual nos llena de alegría y satisfacción, ya que vemos que se da en Guatemala un paso adelante en beneficio de las personas con discapacidad, para construir una cultura de paz y vivir como hermanos todos guatemaltecos, iguales de acuerdo a la Constitución de nuestra República de Guatemala, iguales ante los ojos de Dios. También es importante asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. De esta forma, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, cuya junta directiva me acompaña y me honro presidir, hemos tenido acercamientos muy importantes con el Ministerio Público y nos llena de satisfacción la conciencia que tiene la señora fiscal, la doctora Consuelo Porras, quien se acercó realmente a pedir que se creara esta oficina y que en ella se promoviera todo lo que fuera pertinente para lograr el cumplimiento en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Agradecemos particularmente a la doctora esa inspiración, esa respuesta a ese requerimiento social de las personas con discapacidad, a ese cumplimiento de ese derecho, sobre todo para preservar su dignidad. También el apoyo del Reino de Suecia para hacer realidad mucho de lo que hoy vamos a conocer, porque también es importante unir esfuerzos, trabajar como equipo. Todos somos guatemaltecos y todos debemos unirnos por buscar que todos estemos en igualdad de condiciones. Agradezco la oportunidad de hacer esta presentación, la cual me gustaría compartir con ustedes para que conozcamos muchos aspectos que en ocasiones se desconocen, pero que es importante manejar adecuadamente la temática de la discapacidad. En primer lugar, el acceso a la justicia se refiere a garantizar las condiciones de que las personas en situación de discapacidad puedan gozar de toda la gama de servicios que hay para ellos. Es importante conocer los derechos, difundirlos, porque recordemos que en Guatemala, de acuerdo a la última encuesta nacional en discapacidad, y eso que es encuesta, ni siquiera es un censo, un 10% de los guatemaltecos se encuentran en alguna situación de discapacidad. Eso significa alrededor de 1.600.000 guatemaltecos. Es importante también diferenciar que no toda la discapacidad es evidente, no toda la discapacidad es física, no son limitaciones. Son situaciones de discapacidad en las que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros. Y tampoco el término correcto es capacidades especiales o capacidades diferentes. La persona, se enfatiza el término persona en situación o condición de discapacidad. Eso es muy importante conocerlo y decirlo en forma apropiada, ya que todos somos especiales, todos somos diferentes, si no seríamos robots, pero es importante enfatizar el término personas. En el artículo 13 se indica que los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia. Ese es el paso que está dando Guatemala, que el Ministerio Público está promoviendo precisamente en esta oficina de acceso a la justicia. Y nos llena de satisfacción que contribuimos a bautizar esta criatura, ya que aportamos en el nombre que se le colocó, que cuando hablábamos con la señora fiscal de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ella la maneja muy bien, la domina y está totalmente convencida de la necesidad imperante de aplicarla plenamente en Guatemala. También tenemos que conocer el término ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas situaciones que debemos modificar para que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones. Pongamos el ejemplo. Todos queremos observar qué está sucediendo al fondo del salón, pero el profesor Emanuel es más alto que yo. ¿Yo voy a necesitar los tacones o voy a necesitar un banquito? Ese es el ajuste razonable, lo que nos hace falta para estar en igualdad de condiciones, para todos tener la posibilidad de tener el acceso a un baño, a un lavamanos, el acceso al conocimiento de la lengua de señas para quienes son personas sordas y necesitan también comunicarse con el mundo. También el acceso a las personas con discapacidad física a través de vencer las barreras arquitectónicas. Y para las personas con discapacidad visual, el acceso a formatos accesibles, a material en braille para poderse comunicar. Pero es muy importante también conocer que hay cierta discapacidad que no es evidente.
es la discapacidad intelectual, la cual está muy difundida actualmente en Guatemala. Sin embargo, pasamos a veces por el mundo recorriendo pensando que damos todo por hecho, que el día de mañana vamos a amanecer igual de bien que hoy, que nos vamos a levantar, que vamos a poder observar el sol, a poder respirar, a poder comunicarnos. Y todos estamos expuestos a una situación de discapacidad, lo cual nos tiene que sensibilizar en primera instancia y concientizar, que es el siguiente paso. La toma de conciencia es muy importante de acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas desde el 13 de diciembre de 2006 y estamos próximos a conmemorar un nuevo aniversario. Al igual que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La igualdad ante la ley también está preservada por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Lamentablemente, esa Constitución Política viene desde el año 1985 y utiliza términos que ya no son adecuados según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El término minusválido, inválido, incapaz, discapacitado, son términos que incluso atentan contra la dignidad de las personas con discapacidad. Nuevamente, el término correcto es personas en situación de discapacidad o personas en condición de discapacidad o persona con discapacidad. Debemos reforzar el término personas. Tenemos las obligaciones que hay que cumplir, que incluyen la adopción de medidas pertinentes para proporcionar el acceso a todos los servicios que ameriten y sean necesarios para promover precisamente ese acceso a la justicia, que es un derecho para las personas con discapacidad. La no discriminación. Todos en esa igualdad que tenemos como seres humanos, como guatemaltecos protegidos por nuestra Constitución, tenemos derecho a que se respeten precisamente esas garantías básicas de todo ser humano: el derecho a la vida, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, independientemente de la religión, del género, de la pertenencia étnica o de la identidad sexual. Todos como personas merecemos esos derechos que se respeten, pero también debemos respetarlos. El marco jurídico que norma en Guatemala el acceso a la justicia son varias leyes que tenemos acá presentes. Es decir, existen muchísimas leyes para cada caso, hasta para la tercera edad, para la mujer, para la niñez. Lo importante es que esto que está escrito, que se reunieron las personas, los legisladores, a crear esas leyes, se lleve a la práctica. Y la mejor manera de llevarlo a la práctica es todos, desde nuestro ámbito, nuestro círculo de influencia, colaborar para que ello se cumpla, asegurarnos de que la justicia no va a ser solo impartida por los jueces o que solo los legisladores vayan a crear leyes. Todos somos el Estado de Guatemala, todos estamos obligados a participar activamente en la construcción de esa Guatemala que nos une como hermanos, en esa Guatemala en la que todos nos respetamos, nos apoyamos, nos valoramos y vamos juntos hacia un futuro de esperanza, de crecimiento y de superación en igualdad de condiciones. Tenemos desde el año 96 la ley 135/96, que incluye también la recopilación de muchos instrumentos internacionales, sin embargo están sujetos de una actualización, ya que en el año 96 no existía la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, es necesaria una ley de personas con discapacidad y estamos pendientes de que el Congreso de la República apruebe la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, la cual está enmarcada a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente no podemos crecer como sociedad si estamos dejando atrás a los grupos más vulnerables. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen fuertemente a las personas con discapacidad y de esa manera todos como sociedad estamos obligados a contribuir a que esos objetivos alcancen a las personas menos favorecidas, en especial en el interior de la República. A vencer el círculo de la pobreza y la discapacidad, porque la pobreza trae discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Por eso tenemos que luchar por aquellos eventos que nos permitan como sociedad
promover la rehabilitación, la habilitación, la educación de las personas con discapacidad, para que de acuerdo a las competencias y con esos ajustes razonables que podemos proveerle todos desde el ámbito en que nos movamos, educativo, laboral, social, podamos permitir la superación y el empleo digno, el emprendimiento, para que todas las personas tengan también la posibilidad de ganar el pan nuestro de cada día con el sudor de la frente, de trabajar, de tener un empleo digno, de ser útiles a la sociedad. En cualquier momento de la vida que esto suceda, estar prestos a apoyar precisamente esa superación de las barreras que es la sociedad quien las impone. Porque la persona con discapacidad puede no ver de alguna forma, pero puede aprender a leer con otras ayudas técnicas. De igual forma, las personas sordas puede ser que no hablen, por eso el término sordomudo está eliminado de nuestra terminología, porque hay la posibilidad de que a través de la lengua de señas se comunique. Es decir, todas las personas tenemos la posibilidad y la habilidad de reunir esas competencias con las que hemos sido dotados para continuar y seguir adelante comunicándonos en un mundo donde la diversidad es parte del vivir diario, donde no vamos a encontrar personas iguales en ningún momento, ni siquiera pensamos igual, ni tenemos los mismos gustos, pero todos como personas somos iguales, si nos vemos definitivamente como personas. En el enfoque de derechos humanos, las personas con discapacidad son titulares de derechos y de instrumentos que las facultan en la exigibilidad de sus derechos. Lo importante de los derechos de las personas con discapacidad es cambiar del enfoque de asistencia, de caridad, de lástima, de haber también ya transcurrido por el enfoque médico rehabilitador, en el cual se pensaba que la discapacidad era una enfermedad y que podía curarse. Bajo ese aspecto se usaba el término padece una discapacidad, lo cual es incorrecto. Nos movemos entonces en pleno siglo XXI al enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos de las personas con discapacidad involucran la independencia de cada persona, que con esos ajustes razonables puede desenvolverse en la vida diaria en plena forma independiente, alcanzar también su independencia económica y de esta forma tener la posibilidad de desenvolverse en una sociedad que está obligada a convertirse cada vez en mucho más accesible, en más incluyente y de esta forma asegurar que la persona con discapacidad también tiene derechos sobre su persona, sobre sus propiedades y de esa forma puede ser alguien independiente en su dignidad como persona. El Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032 tuvo a través de CONADUR y CEGEPLAN este plan que se orienta con una visión de largo plazo dentro de nuestro gobierno, la cual estamos obligados a exigir que se cumpla de parte de las autoridades gubernamentales, que no se queden todas las situaciones en planes, en convenios, en fotografías, sino que tomemos acciones concretas que nos permitan realizar todo lo que merecemos tener como guatemaltecos, que a través de esas acciones promovamos los derechos, la plena inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad. A raíz de la adhesión a instrumentos internacionales nace el Compromiso Nacional de Garantizar la Igualdad de Oportunidades. También se aprobó la Política Nacional de Discapacidad, la cual tiene que ponerse en práctica y llevar a cabo precisamente esas acciones conjuntas que permitan a todos una participación plena. También hay un plan estratégico quinquenal 2016-2020, en el cual el organismo judicial en su plan estratégico quinquenal tomó en cuenta las situaciones de los altos niveles de violencia, pobreza, educación, desarrollo, y en ese compromiso también se ha vinculado a los derechos de las personas con discapacidad como un paso que va siguiendo. El organismo judicial ha recibido con beneplácito también la colaboración del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala para capacitar a las personas en la temática de la discapacidad, en el aprendizaje de la lengua de señas para una comunicación plena con las personas sordas, también en el conocimiento de la cultura de las personas sordas. De esta cuenta, hemos también promovido capacitaciones a funcionarios públicos en la Policía Nacional Civil, en la Policía Municipal de Tránsito,
También acá en el Ministerio Público hemos tenido las puertas abiertas de todas las personas que se dedican cada día a impartir justicia, a asegurar el acceso a la justicia. Y de esa cuenta, realmente la enfatización que debemos hacer de los términos de la Convención es muy importante. Saber que todas las personas tenemos derecho a la justicia sobre todo, y lo importante que esta Oficina de Acceso a la Justicia va a brindar a partir del Ministerio Público es ser precisamente ese apoyo directo en el cual todas las personas con discapacidad se sientan en la plena libertad de asistir a este lugar que es accesible, en el cual también nos han permitido hacer sugerencias sobre otros temas de accesibilidad, y sabemos que con el beneplácito de la doctora Porras en su función de fiscal general se irán haciendo esos ajustes razonables paulatinamente. No todo es recursos, pero como equipo podemos colaborar, podemos estar unidos y hacer juntos en esa construcción diaria de una Guatemala inclusiva. Los invito a leer la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a pensar que como guatemaltecos tenemos mucho que construir y avanzar. Falta mucho en esta cultura a veces que es bastante agresiva con las personas con discapacidad. Sin embargo, pensar que no es que sean personas especiales, podemos ser cualquiera de nosotros. En mi caso, ya tuve la experiencia de un accidente cerebrovascular, me quedé sin poder hablar, recuperé el don del habla y hago un gran esfuerzo por estarme presentando aquí ante ustedes con algunos tropiezos en las palabras, pero es parte de esa cultura misma de sentirnos personas guatemaltecos, personas con dignidad, personas que tenemos derecho y lo merecemos, y agradecer sobre todo esa convivencia en la que podemos encontrar aquellas situaciones que se deben y pueden mejorar de tal manera que juntos logremos construir una Guatemala mejor, que juntos nos unamos a este plan al que el Ministerio Público, a través del liderazgo, con la admiración que tenemos por los avances que ha generado la doctora Consuelo Porras, podamos ir construyendo una Guatemala inclusiva, donde se le dé el lugar que corresponde a las personas con discapacidad en su pleno acceso a la justicia, a su inclusión plena, en el derecho que todos como guatemaltecos y guatemaltecas tenemos. Muchísimas gracias.